Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, porque esta Fórmula Uno completamente nueva 2026 también nos aporta variables que probablemente no teníamos en temporadas pasadas. Hay gente que piensa que el estilo de conducción de unos y de otros pues simplemente pasa a un segundo plano. Y hasta cierto punto es cierto, pero es que esa razón, ese motivo, esa situación que están enfrentando los diversos pilotos es la principal razón de la frustración de algunos y de la comodidad o de la felicidad, ¿por qué no? Podríamos decirlo, de otros pilotos. Y el día de hoy nos vamos a adentrar en esta información porque ya saben, en 2026, con estos nuevos monoplazas, con estos nuevos autos, sí, es cierto, hemos tenido mejores luchas, hay que decirlo, hemos tenido mejores luchas en pista entre los pilotos, pero también es cierto que hemos visto reacciones furibundas de pilotos, como por ejemplo la reacción de Max Verstappen. Y repito, los pilotos y gran parte de la afición mundial de la Fórmula Uno han coincidido en que las nuevas regulaciones del deporte han transformado para mal lo que es la Fórmula Uno, pasando de ser una competición en la cual los pilotos podrían, más allá de que es una competencia de autos, recordemos, son competencias de autos principalmente, porque el auto es el que hace el mayor diferencial de rendimiento. Ya después vienen el tema de los pilotos que también aportan, dependiendo de su calidad, un poco más de diferencial, un poco más de ese plus al volante, y algunos otros pues hacen menos diferencial, ¿no? Pero bueno, el tema es que mucha gente afirma que la máxima categoría del deporte mundial ha pasado de ser una competición de conducción al límite a simplemente una competición en donde gana el que logra tener un menor manejo del consumo de la energía. Siempre va a haber polémica al respecto, pero qué tan cierto es este argumento? A ver, hasta el momento solamente se han celebrado 3 carreras y es muy complejo sacar conclusiones absolutas, ¿no? De lo que es este reglamento. Pero ya hemos pasado, ya se ha corrido por 2 de los circuitos que más energía consumen en el calendario en estas 3 primeras carreras del 2026. A ver, en el mundo ideal no nos gusta, y lo he dicho una y otra vez, no nos gusta el hecho de que los pilotos pierdan potencia en plena recta, que tengan que hacer lift and coast de manera más larga o con más premura, pero la realidad es que la Fórmula Uno siempre había sido una competición en donde tenían que ir al límite, apurar la frenada, y por supuesto el piloto que más pronto pudiese aplicar la potencia, pues normalmente tendría una ventaja, ¿no? El piloto con más arrojo, con más habilidad, pues normalmente brillaba más. Bueno, por el momento se está reuniendo y están teniendo charlas eh, en la Fórmula Uno y la FIA, todo su personal, los equipos, incluso los pilotos han dado a conocer sus opiniones de una forma bastante clara, pero por el momento estamos a la espera de ver qué cambios se implementarán en la normativa, pero también en la distribución de la energía y en el almacenamiento de la energía. Y ya veremos, todavía esto es información que está en desarrollo, y en los próximos días, en las próximas semanas, tendremos ya
más noticias al respecto. Pero mientras tanto, y tomando en cuenta las 3 primeras carreras de la temporada, hay una situación con 2 pilotos de lo más destacado de la parrilla, y son Max Verstappen y el señor Charles Leclerc. Y tomamos a estos dos como ejemplo porque creo que son 2 ejemplos fascinantes de cómo impacta en uno y otro estas nuevas regulaciones, ¿no? A ninguno de los dos, hay que aclararlo, les agrada el nuevo estilo de conducción en el que se tienen que centrar en la energía o en la eficiencia energética, ¿no? En el correcto, en la correcta administración de la eficiencia energética. Entonces, el Ferrari de Leclerc ha demostrado ser claramente un auto mucho mejor que el RB22 de Max Verstappen, pero haciendo a un lado la competitividad, hay aspectos que tienen un resultado muy diferente para los dos pilotos. ¿A qué me refiero? Que Verstappen está enfurecido. Verstappen está frustrado. Ya lo había venido hablando en el canal, pero ahora quise ahondar más en el tema y creo, ojalá, ¿verdad?, que con esta información les quede aún más claro el porqué de los berrinches y la enorme frustración de Max Verstappen. Max no solamente lamenta el tener que pues levantar el pie del pedal, el tener que ir administrando cuestiones que le impiden ir a fondo. No es nada más una renuencia a adaptarse a las reglas. Va mucho más allá y por eso menciono que realmente la frustración de Max, más allá de que no tiene el auto, ¿no? Es una razón muy importante, pero la segunda es la que les voy a explicar ahora y después vamos a hablar de Leclerc, ¿no? Verstappen, repito, está furioso por que le parecen pésimo, le parece una aberración las nuevas regulaciones y la furia la refleja y digamos, la apunta Verstappen a criticar su RB22 y en particular las limitaciones del tren delantero del Red Bull Racing 2026. Leclerc, por ejemplo, se sabe, y esta información también es muy, muy importante, se sabe que Leclerc ha estado trabajando e implementando nuevas estrategias dentro de su equipo de trabajo, dentro de su equipo de ingeniería, para poder compensar la desventaja que las nuevas regulaciones le han impuesto en su pilotaje. Recordemos que en 2022 y 2023 el Red Bull tenía una tendencia a ser subvirador, ¿recuerdan? Auto con el que se sentía mucho más cómodo Checo Pérez. En aquella época y en esos inicios de temporada se hablaba de que evidentemente Sergio podía sacar más partido a las características de estos autos. Pero ¿qué pasaba? Que aún estaba Adrian Newey, que bueno, pues estaba muy asentado en el equipo, que conoce a la perfección lo que le gusta y lo que no le gusta a Max Verstappen, y el equipo trabajaba 100% para brindarle a Verstappen el auto que él quería y con las características que a él le gustaban, ¿no? Ahora ya no está Newey, lo cual es un atenuante, lo cual es una debilidad de Red Bull Racing, pero además el equipo ya no tiene esa capacidad de reaccionar rápidamente a la solicitud de Verstappen para que el auto se comporte como a él le gusta, sin mencionar que el RB22 es un auto que como chasis por el momento está dejando mucho que desear. Claramente el RB22 tiene un déficit, sí, en la unidad de potencia, pero dicen los principales involucrados, el mismo Hadjar, Verstappen, etcétera, señalan que el chasis tiene aún
un mayor déficit respecto a Mercedes y a los autos de punta que el área del motor, ¿no? Pero bueno, en aquel 2022 y 2023 había una tendencia al subviraje, sobre todo en curvas de baja velocidad, y eso limitaba la capacidad de Verstappen para poder, digamos, extraer el máximo rendimiento del que él es capaz de producir a bordo de un auto de Fórmula 1. La habilidad de Verstappen para pivotar el coche alrededor del neumático delantero exterior y lograr una rápida rotación en curva sin perder inercia, sin perder velocidad por deslizamiento de la rueda trasera, es ese aspecto de la conducción de Verstappen era algo que le daba ventajas. Verstappen haciendo esta técnica no perdía tiempo por deslizamiento de la rueda trasera porque ya había logrado, digamos, con una rápida rotación apuntar el auto hacia donde él quería. Y esto le permitía poder aplicar la potencia también de una forma un poco más temprana y además poder cargar, poder llevar mayor velocidad en su paso por curva. Para poder hacer eso, se requiere una sensibilidad excepcional para poder sobrellevar, para no perder el equilibrio del auto, para no perder tiempo. Se requiere una sensibilidad excepcional que, por supuesto, es parte del estilo de conducción que le ha dado tan buenos resultados a Verstappen. Y para hacer eso, Verstappen necesita un auto 100% preciso. Y entre más tenga un auto en estas características Verstappen, las diferencias que podrá crear con sus compañeros de equipo serán mayores. En contraparte, si se reduce la capacidad de respuesta del eje delantero del auto que conduce Max Verstappen, su margen y su, digamos, la posibilidad de crear una diferenciación con sus compañeros se reduce considerablemente. El poder, la magia, vamos a decirlo de esta manera, de Verstappen es esa habilidad más un comportamiento de un monoplaza que normalmente en Red Bull era pensado y diseñado para él. Pero recordemos que con estos cambios de regulaciones, primero hay que entender de manera correcta las regulaciones, el auto que fabricaste, y ya después se podrá pensar en poder hacer cambios que lleven al auto hacia la zona de conducción que prefiere un piloto como Verstappen. Esta característica que necesita Verstappen no la tiene el RB22, el auto que construyó Red Bull Racing para 2026, no tiene nada que ver con la nueva normativa. Vamos, las características y el comportamiento de este auto impiden que Verstappen pueda tener un auto que pueda conducir de esa manera. Si a eso le sumamos que la distribución de la energía puede penalizar a un piloto para acelerar antes que el resto, señores, pues tenemos que el mojo, para aquellos fanáticos de Austin Powers y sus películas, quien las vio sabrá a qué me refiero, el mojo, aquel superpoder que Verstappen desplegó durante años en la Fórmula 1, no está por el momento, y eso le tiene frustrado al 1000%. Esa, señoras y señores, es la verdadera frustración de Max Verstappen. Nunca lo van a decir, nunca lo van a reconocer. ¿Por qué? Porque es mejor decir, bueno, lo que pasa es que Max, pues es el piloto que hace mayores diferencias. Sí, claro, pero lo hemos dicho a lo largo de los años. No estamos restando un ápice del talento y la habilidad de Max, porque tardó años en desarrollar esta habilidad, pero para poder explotar esta habilidad necesita que su auto le ofrezca
ciertas características. Y entre más esté el auto hecho a él, más veloz va a ser Verstappen. Y eso por el momento es imposible, sobre todo porque el auto evidentemente no es lo que era, el chasis en particular, y porque las nuevas regulaciones le impiden poder tener ese auto que tenga un frente tan reactivo como le gusta a Verstappen. El asunto es que a Verstappen hoy por hoy le cuesta conducir un auto que no responde a su estilo de conducción y que cuando puede encontrar algún pequeño detalle que le ayude a hacerlo, consume más energía de la batería y por ende es penalizado en recta. Ahora entienden, amigas y amigos, por qué Verstappen está tan frustrado. Es algo de verdad, es como si a un boxeador le pidieran, a un campeón del mundo que ha sido mejor que todos, le piden que ahora boxee con una sola mano. Oye, pero mi magia es las combinaciones de golpes. ¿Cómo quieres que pelee con los brazos amarrados? No voy a poder desplegar lo que me ha hecho grande. Así está Max Verstappen por el momento. Entonces, ¿por qué creen que ahora Max está hablando de retirarse, de que se quiere retirar ya, de que no le agrada en lo más mínimo, las críticas son más crudas por parte de Verstappen para el deporte? Por estas razones, porque Verstappen y su entorno saben que con estas reglas, sin cambios y sin que el auto se comporte como a él le gusta, pues entonces los superpoderes de Max van a estar total y absolutamente limitados. Estos son los aspectos de la Fórmula 1 que son fascinantes de ir descubriendo y bueno, para esto poco a poco va descubriéndose de dónde vienen los problemas o de dónde viene la comodidad de un piloto. Entonces, señores, hoy por hoy Red Bull tiene un auto que es en la entrega de la potencia no nada más inconsistente, sino también brusca. Entonces, el piloto, porque, y lo vuelvo a decir, yo sí estoy convencido de que el piloto más hábil y más rápido de esta Fórmula 1 se llama Max Verstappen, pues está probablemente ante la prueba más grande que ha tenido en toda su carrera de Fórmula 1 para poder desplegar su talento. Su nivel de desencanto es brutal, brutal. Ha batido muchos récords por el momento o hasta hoy en su carrera, pero para esta temporada todo parece estar en su contra. Todo lo que él necesita para brillar está completamente al revés. Entonces, esta situación difícilmente, incluso si el Red Bull de pronto encuentra velocidad y encuentra la posibilidad de mejorar, encuentran las debilidades del chasis y logran trabajar en ellas y el auto se vuelve un auto competitivo, realmente tampoco sería la panacea para un Max Verstappen, porque seguiría conduciendo un auto que tendría que llevarlo no solamente configurado, sino en cuanto a la administración de la energía, muy limitado para poder desplegar su máximo potencial. Entonces, no se ve solución pronta y por eso Max está amenazando que se retira y que no va a continuar, etcétera, etcétera. Ahora, entendiendo cuáles son los reales problemas de un Verstappen, hablemos de un Charles Leclerc. ¿Por qué? Pues porque esta situación, amigos, claramente es diferente. Es muy diferente lo que está enfrentando Charles Leclerc. Y más allá de que a nivel personal está en su mejor momento, Leclerc se acaba de casar con el amor de su vida. Hombre, pues profesionalmente ha sido muy exitoso en el tema o en el apartado económico. Acaba repito, de contraer nupcias. A nivel personal, todos los muebles están en orden en la cabeza de un Charles Leclerc. Pero además tiene motivos de sobra para estar feliz
a nivel profesional, porque, a ver, Leclerc tiene una característica en su estilo de conducción, tiene una gran habilidad y lo ha demostrado con el paso de los años y las temporadas para mantener el neumático trasero exterior al límite, a su vez sin ir más allá. Y esa habilidad no la ha podido desarrollar, no la ha podido usar a su máxima expresión, también por estas exigencias de la administración de la energía de la actual Fórmula 1. A Charles Leclerc no le gusta porque en clasificación esta característica le daba muchas veces ventaja en la quali y ahora no puede expresarla, no puede usarla y se ve limitado, sobre todo, repito, en clasificación. ¿Por qué? Porque ahora estos pequeños trucos, esta habilidad que había desarrollado Leclerc principalmente en quali, al ir al límite, ahora se ve atado de manos porque tiene que, en lugar de usar esa habilidad, tiene que confiar en un algoritmo, en un software que requiere de una repetibilidad idéntica vuelta tras vuelta. Pero esta frustración de un Leclerc no le ha limitado a simplemente quejarse de su situación, de la Fórmula 1, de las reglas. Charles Leclerc es un tipo muy listo, es un tipo muy vivo, y no digo que Verstappen no lo sea, pero creo que están demostrando cómo encaran una problemática de reglamentación de una forma muy diferente. ¿Saben qué ha hecho Leclerc para reaccionar y para poder entender mejor las nuevas regulaciones y el comportamiento, cómo es el despliegue de la energía, para poder entender cómo funciona el software, cómo funciona el algoritmo, cómo funciona todo acerca del nuevo auto y de las nuevas regulaciones? Leclerc ha formado un equipo de expertos en software, así como lo escuchan. Charles Leclerc, apoyado por Ferrari, ha formado un equipo de expertos en software para que le ayuden a entender cómo puede optimizar los sistemas en cada situación de carrera, en quali, en carrera, bajo ataque, cuando él está atacando, cuando tiene que administrar todos los escenarios posibles. El señor Charles Leclerc y Ferrari han contratado a un equipo de expertos para que trabajen horas extras con Leclerc. Desconozco, porque la información habla solamente de Leclerc, desconozco si Luis está en la misma situación. Yo supongo que sí. Pero acá lo destacado es, y el tema del día de hoy es Leclerc y Verstappen y cómo están encarando ambos estos retos de una forma completamente diferente. De hecho, dicen en Maranello que Leclerc ha redoblado sus esfuerzos a pesar de no sentirse cómodo con la conducción con estas nuevas reglas. Y la actitud de Leclerc es, si hay una posibilidad de poder contar con una ventaja por el conocimiento profundo y amplio de cómo operan estos softwares, de cómo operan estas nuevas regulaciones, Leclerc quiere tener esa ventaja y por eso está trabajando tan fuerte. A mí, esto ya de entrada me parece extraordinario. No sé ustedes, pero son los aspectos que terminan haciendo una gran diferencia, no nada más con tu compañero de equipo, sino con los rivales. En 2026 hemos visto a un Leclerc que ha usado de una forma extraordinaria, ha sido extraordinariamente hábil con los distintos modos de impulso y adelantamiento para mantenerse en la lucha, sobre todo en las primeras fases de carrera, con los Mercedes e incluso con su compañero de equipo. George Russell en las radios se ha mostrado más de una vez frustrado con cómo logra Leclerc mantenerse por delante
siendo muy inteligente en la administración de la energía en su monoplaza. Entonces, por supuesto, esto son varios factores que se suman. La Ferrari tiene un turbo más pequeño, tiene una relación de marchas más corta respecto a Ferrari y pueden tener ventajas en ciertos momentos de la carrera, tanto en la arrancada como incluso cuando hay tráfico, ¿no? Pero se habla de que Leclerc ha llevado, gracias a este estudio, a esta preparación profunda que está teniendo, que está maximizando esta característica o estas características del Ferrari, de la SF26. Bueno, se habla también que se ha mantenido en la pelea y que, por ejemplo, en la última carrera en Japón, ha terminado por delante de su compañero de equipo, principalmente por esta característica, porque sabe y ha aprendido, ha entendido mejor cómo puede administrar los recursos para poder ser más veloz en el momento crucial de la carrera. Entonces, hoy por hoy, Charles Leclerc, además de demostrar que es un tipo muy listo, es un verdadero máster en la administración de la energía y de las características que su auto le ofrece en este momento. Entonces, aquí hay una enorme diferencia y en eso ese es el motivo principal, porque me parece información valiosísima para compartir con ustedes. Ahora podemos entender mejor por qué Leclerc está aprovechando al máximo las características de su monoplaza, por qué Leclerc ha tenido la oportunidad de pelear de cerca y durante bastantes vueltas con los Mercedes, por qué en momentos puntuales en donde a pesar de que parecen ir muy parejos él y su compañero de equipo, Leclerc logra prevalecer sobre Lewis Hamilton. Lewis también ha trabajado muy duro, pero de él hablaremos en otro día. El día de hoy había que hablar tanto de Leclerc como de Verstappen, el por qué van bien, el por qué otro no va tan bien, de por qué uno está tan frustrado y por qué el otro parece estar mucho más contento con la situación. Entonces, señores, amigas y amigos, ese es el tema de hoy que me tuve que tomar el tiempo, por eso este video tenía que ser un poco más largo para poder entender de mejor manera lo que está viviendo uno y otro, ¿no? Creo que estamos viendo al mejor Leclerc y creo también que estamos ante la prueba más grande que Max Verstappen ha tenido en toda su carrera de Fórmula 1. ¿Cómo responderá Max después de tragarse la frustración? ¿Cómo responderá Max después de entender que probablemente no va a poder disfrutar de ese estilo de conducción que le ha marcado la diferencia y que le ha dado tanta gloria en la Fórmula 1? ¿Trabajará como Leclerc para poder interpretar mejor estas reglas y poder estar en su mejor versión durante 2026? Todo eso va a ser interesantísimo de descubrir a lo largo de esta temporada, pero por el momento, amigos, esa es la situación que enfrentan unos y otros y pues va a ser muy interesante, ¿no? Creo que tendrán que demostrar toda su experiencia, toda su inteligencia, toda su paciencia, toda su maestría, no solamente como, como pilotos talentosísimos, sino también como pues competidores que tienen que adaptarse a estos grandísimos cambios, ¿no? Si Verstappen logra que Red Bull le dé un auto que pueda medianamente explotar a su estilo de conducción, veremos al mejor Verstappen. Pero creo que también hay un gran factor que podríamos tener en la parrilla en 2026. Y es que si cada vez, conforme pasen las carreras, vemos a un Verstappen frustrado, si van pasando las carreras y la frustración de un Max Verstappen va creciendo por todo lo ya explicado, caray, el escenario no es fácil, ¿eh? No estaría siendo nada sencillo el escenario con el cual tendría que lidiar Max Verstappen. Por otro lado, va a ser apasionante
darnos cuenta de lo que es capaz de hacer Leclerc y lo que sigue haciendo, estudiando al máximo, ayudado de grandes profesionales, no escatimando en ningún tipo de recursos, ni Ferrari ni Leclerc, en la búsqueda de ser cada vez más competitivos. Entonces, amigas y amigos, ese es el tema del día de hoy. La verdad, a mí en lo personal, el hablar y el comentar todo este tipo de información, de los estilos de conducción, de qué es lo que está enfrentando cada piloto, cuál es el reto, porque muchas veces solamente leemos las declaraciones y decimos, bueno, está frustrado porque no gana, porque no tiene el auto, sí, pero siempre es muy interesante irse a fondo, ¿no? Al fondo de todo esto. Y yo, ya saben, por lo general a mí me encanta buscar siempre respuestas ante todo esto y espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, dale clic al botón de suscribirse aquí debajo. Suscríbanse al canal si no lo han hecho ya, pero también, por favor, ayúdame a compartir este video en tus redes sociales. Ayúdame a que tengamos cada vez más vistas, a que, por supuesto, como lo dice acá, ayúdenos regalándonos un like, suscribiéndose al canal, ayúdenos dejando, por favor, un comentario. ¿Qué piensas tú acerca de lo que hemos hablado el día de hoy? Me encantará leerlos a todos y cada uno de ustedes. Y por supuesto, como siempre lo digo, pues nos vemos a la próxima, ¿no? Y seguramente en el próximo en vivo, que seguramente será el día de hoy, pues hablaremos largo y tendido de todo esto. Así que no se desconecten, aunque no hay carreras, no hay Fórmula 1 en este mes de abril, por las razones, ya saben, de que a algunos les gusta buscar problemas por todos lados. Pues bueno, tendremos una pausa obligada en abril, pero a pesar de ello vamos a seguir subiendo información en su canal preferido de Fórmula 1. Sin más por el momento, me despido y nos vemos a la próxima.